Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva clase de aplicaciones de la biología a la ciencia y ingeniería. En esta clase, que creo que ya es la semana 11, vamos a hablar sobre transporte de masa y movimiento en organismos vivos. La semana pasada hablamos del transporte del calor, de la radiación, de la convección, ¿cierto? Recuerden de los sistemas de convección, por ejemplo, la estufa que tiene un ventilador, que sería un tipo de convección, ¿cierto? En que hay un fluido que se mueve, o una convección natural, que por ejemplo el mismo calefactor pero sin ventilador, en el cual el aire que está alrededor se va a mover por una diferencia de densidad al tener temperaturas distintas a estos aires. Entonces eso va a generar un movimiento de convección de todas maneras. También hablamos de la evaporación, que era muy importante en los sistemas biológicos para que nos ayude a mantener la temperatura del cuerpo. También hablamos de la radiación y de la conducción, en la cual hay dos materiales que están en contacto y de esa forma se transfiere el calor. Es súper importante que el calor siempre se transfería de lo más caliente a lo más frío. En esta clase vamos a hablar del sistema de transporte. Vamos a hablar un poco desde un punto de vista un poquito más general. O sea, también vamos a hablar de cosas específicas, pero hablamos de transporte. La energía puede ser calor, y en ese caso hablamos de transporte de calor. Voy a poner el láser. Bueno, entonces, podemos transportar energía, ya hablamos de transporte de energía, podemos transportar calor, ya hablamos de transporte de calor, también podemos transportar energía cinética, en el cual sería un transporte de momentum, o también podemos transportar materia, en el cual es un transporte de masa, ¿cierto? Eh, bueno, ay, perdón, ahí sí. Entonces, el flujo o el transporte ocurre gracias a que hay una fuerza motriz que está presente. La fuerza motriz es lo que va a generar una acción, y va a ocurrir siempre que va a haber un flujo o una transferencia desde algo que tiene un mayor valor de fuerza motriz a algo que tiene un menor valor de fuerza motriz. Y en este caso, el vector gradiente se sitúa desde menor concentración a mayor concentración. ¿Ok? Pero esto es solamente un arreglo matemático, que es cómo se define cómo cambia el gradiente. ¿Ok? Pero nosotros siempre vamos a tener que el flujo se mueve a favor de pasar de mayor concentración a menor concentración, y es en contra del gradiente. Y cuando va en el mismo sentido del gradiente, o sea que de algo de menor valor, como de menor temperatura a mayor temperatura, requiere energía. Este concepto probablemente ustedes lo habían visto al revés en el colegio, incluso a mí en la universidad también conceptualmente era distinto, que uno se movía como a favor del gradiente, pero si lo analizan matemáticamente, el gradiente como un vector con direccionalidad se mueve desde menor a mayor. ¿Ok? Pero eso es un detalle. La cosa es que el flujo siempre se mueve de un mayor valor de fuerza motriz a un menor valor de fuerza motriz. Y podemos hablar de un sistema de transporte, depende de qué se esté transportando. Por ejemplo, acá tenemos el caso del transporte público, el transporte de personas, en el cual la fuerza motriz, o lo que motiva a la acción, es la necesidad de transportar personas de un lugar a otro. La acción que se ejecuta, ese es el flujo, que en este caso sería el movimiento de los vehículos también, de un lugar a otro lugar. Y las características que tienen estos sistemas de transporte pueden producir cambios en los flujos. ¿Ok? Hay cosas que nos pueden modificar un flujo de un sistema. Y podría ser la resistencia, que la resistencia se opone al flujo. Y en este caso, de un vehículo que se mueve, puede ser que haya mucho viento en contra, puede ser que la calle tenga muchas pistas o pocas pistas. Si tiene muy pocas, se va a resistir al flujo de vehículos. O también de la calidad de la pista. No es lo mismo manejar en una pista de ripio, en una calle de ripio, que en una autopista que es de asfalto. Hay distinta resistencia al flujo, ¿cierto? Es lo que evita o lo que nos cuesta para que el flujo se mantenga. Y también tenemos otro concepto, que es la inercia, y que tiene que ver con cuánto cuesta reiniciar el transporte una vez que nos hemos detenido.
como por ejemplo cuando un auto se detiene en una luz roja. Y un ejemplo clásico de inercia en un sistema mecánico es la masa, ¿cierto? Que mientras más masa tenga algo, más nos va a costar ponerlo en movimiento. Entonces, estos son 4 conceptos que ustedes tienen que tener súper claros, que es la fuerza motriz, que es por qué se genera la acción, el flujo es la acción que se genera, la resistencia es lo que se opone al flujo, y la inercia es lo que cuesta reiniciar el flujo una vez que se detiene. Entonces, nuevamente acá definimos que la fuerza motriz es lo que causa la acción y el flujo es la respuesta, o es lo que se genera por esa fuerza motriz, y en el fondo es lo que genera el transporte. Y en esto lo podemos ver acá resumido en esta tablita, que por ejemplo en el transporte eléctrico la fuerza motriz es la diferencia de voltaje. Y siempre hay un flujo de mayor voltaje a menor voltaje, ¿cierto? Por ejemplo, con la Tierra. Si ponemos algo cargado con respecto a la Tierra, va a haber un flujo de electrones de mayor voltaje hacia la Tierra. Entonces ahí va a haber un flujo en el cual va a disminuir el voltaje, ¿cierto? Una caída de voltaje. También en el transporte de fluidos o en el movimiento de fluidos, la fuerza motriz es la diferencia de presión, lo que genera que haya un flujo de un lugar que tiene mayor presión a un lugar que tiene menor presión. También podemos transportar calor, y la fuerza motriz es la temperatura o la diferencia de temperatura. Entonces va a haber un flujo de calor de un lugar o de un punto que tiene mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura. También tenemos la transferencia de masa, de mayor temperatura. La transferencia de masa, como decía, la fuerza motriz en este caso es la concentración. Y la masa se va a mover de mayor concentración a menor concentración. Todos estos movimientos son así, de mayor a menor, de forma espontánea. Ahora si queremos hacerlo al revés, pasar de un lugar de menor fuerza motriz a uno de mayor fuerza motriz, necesitamos aplicar energía externa. ¿Okay? También tenemos otros ejemplos como más cotidianos o más biológicos quizás, como el hambre. El hambre puede ser una fuerza motriz, puede ser la causa de una acción, y el flujo sería ir a comer, ¿cierto? Que es la respuesta ante dicha acción, o sea, ante dicha causa. También tenemos la atracción sexual, que es lo que causa una acción, y cuál es la acción, es ir a buscar una pareja. Son distintos ejemplos para que ustedes vean cómo en la realidad o en algo común lo que es la fuerza motriz y lo que es el flujo. Entonces, cuando hay una fuerza motriz, que por diferencia de que hay algo mayor y algo menor va a generar un flujo, puede haber algo que quizás se oponga a ese flujo. Y ese concepto, como dijimos antes, es la resistencia. Y en términos matemáticos, es la razón entre la fuerza motriz y el flujo producido por ella, ¿cierto? En electricidad, cuando vieron fuerzas eléctricas, la resistencia era igual al voltaje partido a la intensidad, ¿cierto? Y la intensidad es un flujo. Entonces, eso es en el caso de que el transporte sea de electricidad. Pero esto es en términos generales, ¿ok? Entonces, en términos prácticos, la resistencia se opone al flujo. En este ejemplo de acá, tenemos dos estanques que están conectados por una tubería. El tanque de la izquierda, tiene mayor líquido que el de la derecha. Por lo tanto, hay una diferencia de presión hidrostática acá, entre los dos tanques. Por lo tanto, va a haber un flujo que va a querer mover el agua, mover esta masa desde el tanque de que tiene mayor presión al que tiene menor presión. Entonces, este flujo puede ser grande o puede ser chico, dependiendo de cuánta resistencia le oponga esta tubería, ¿cierto? Entonces, esa resistencia va a depender del área de la tubería. Si la tubería es más grande, tiene un área o un diámetro mayor, el flujo va a ser más grande, ¿cierto? Y va a tener menor resistencia. Si la tubería es más pequeña y tiene un diámetro menor, va a tener mayor resistencia. Entonces, en este caso, el área actúa como una resistencia al flujo. Y en este ejemplo de acá abajo, tenemos una diferencia de concentración de algún soluto, que serían estos puntitos amarillos. Esta diferencia de concentración también genera un flujo, pero en este caso lo que vamos a transportar es el soluto amarillo, ¿cierto? Entonces,
como acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración, va a haber un flujo desde este compartimento a este otro compartimento. Pero estos están separados por una membrana que tiene orificios, tiene hoyitos de un cierto tamaño. Mientras más pequeños sean esos hoyitos, más va a costar al soluto que pase por esa membrana y por lo tanto, mientras más pequeñito sea el área, va a tener mayor resistencia al flujo desde este soluto, desde un compartimento al otro. Entonces, ese tamaño es lo que ofrece una resistencia al flujo de la masa o de lo que estemos transportando. Cuando hay un transporte de algo, se puede hacer un balance. Y los balances ocupan variables de flujo que son las que atraviesan cierto dominio, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en este estanque, que es un estanque que tiene agüita. Tenemos un flujo que alimenta o que va llenando el estanque, que está controlado por esta válvula. También tenemos un flujo que puede salir del tanque, que también está controlado por esta llavecita o por esta válvula. Entonces nosotros definimos al estanque, esto es nuestro dominio o nuestro sistema que vamos a hacer un balance, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos un flujo que entra, que atraviesa el tanque y que sale, ¿cierto? Entonces dentro de este dominio hay flujos que entran, hay flujos que salen. Entonces con esto podemos hacer un balance de qué es lo que ocurre dentro del dominio que nosotros definimos, que en este caso es el estanque. Lo que quiere explicar el balance es que la cantidad de agua que hay dentro del estanque, que en el fondo es lo que se acumula, lo que en esta ecuación o en esta fórmula vemos que es como lo que se acumula, es igual a lo que entra al tanque menos lo que sale del tanque, ¿cierto? Entonces, podemos decir que podemos calcular con un balance cuánto agua se ha acumulado dentro del estanque, por ejemplo, en un minuto. Entonces, esto va a ser lo que entró en un minuto menos lo que salió en ese minuto. Y así como podemos hacer este balance de la cantidad de agua o lo que sea que tiene este estanque, podemos hacer balances de muchas otras cosas. Podemos hacer balances de energía, balances de masa o balances de cantidad de movimiento. Y la ecuación que vimos recién, que es bastante simple, podemos ir agregándole algunos términos, como en el ejemplo anterior del tanque. En este ejemplo no hay generación de masa, ¿cierto? Ni hay masa que se consume, ¿cierto? No estamos pensando que hay algo que produce este líquido o agua. Dentro del tanque no se produce más líquido, ni tampoco se pierde, ¿cierto? Solo la única forma que salga del tanque es por esta válvula de salida. Entonces, no hay generación de masa, hay masa que entra y masa que sale y la masa que se acumula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hubiese alguna reacción química en este sistema, en este dominio? También este dominio se llama volumen de control, por si acaso. Y si hay alguna reacción química, podría quizás haber una parte de la masa que se genere dentro del volumen de control y también masa que se pueda consumir en este dominio. Por ejemplo, la respiración, cuando nosotros respiramos, podemos decir que cuando inspiramos, entra el oxígeno a nuestro dominio, que lo vamos a definir como el pulmón. Entonces tenemos el oxígeno que entra es lo que inspiramos, el oxígeno que sale es lo que expiramos, ¿cierto? Porque parte del aire que consumimos, cierta parte del aire lo botamos después, ¿cierto? Y también hay una parte del oxígeno que se consume dentro de los pulmones y que se va al torrente sanguíneo y va a alimentar las células, ¿verdad? Pero en este caso no tenemos oxígeno que se produzca. Nuestras células no producen oxígeno. Por lo tanto, ahora nuestro balance de masa tiene más componentes. Tenemos el oxígeno que entra, tenemos el oxígeno que sale, también tenemos la cantidad de oxígeno que se genera, pero que en nuestro caso es cero, o sea que este término se va, y también tenemos una parte que se consume. Y esa parte que se consume es lo que se va al torrente sanguíneo y que se va a las otras células. Y con esto, conociendo estos términos, podríamos calcular cuánto oxígeno se acumula. Ahora la pregunta es si se acumula oxígeno en nuestro cuerpo. ¿Ustedes creen que tenemos alguna capacidad de acumular oxígeno en los pulmones? Yo tengo entendido que no. No, ¿cierto? El aire entra, difunde de los alvéolos a la sangre y lo que no pudimos captar se devuelve, ¿ya? Pero no se acumula.
Ahora también esto lo podemos escribir en forma de ecuación, en la cual tenemos que la masa que se acumula en un tiempo determinado es igual al flujo másico que entra, o al flujo de la masa que entra, menos el flujo másico que sale, más la masa que puedo generar en un periodo de tiempo, menos la masa que consumo en un periodo de tiempo. ¿Ok? Este es como un balance en forma de ecuación más general. Una cosa interesante es que la acumulación, este término acá, puede ser positiva o puede ser negativa. En un periodo de tiempo, si es más agua la que entra que la que sale de este sistema, la acumulación va a ser positiva. Pero puede ser que abramos mucho más esta llave, o que esta llave tenga un diámetro más grande y salga más agua que la que entra, y por lo tanto la masa acumulada de agua va a ser negativa, ¿cierto? Entonces la acumulación puede ser tanto positiva como negativa, o sea que puede aumentar la altura del tanque o puede disminuir la altura del tanque. Ahora vamos a hablar de la transferencia de masa en los organismos biológicos. Los organismos biológicos también responden a los mismos principios de transporte. Siempre hay un flujo que se genera por una fuerza motriz y ese flujo va de un mayor valor de fuerza motriz a un menor valor de fuerza motriz de forma espontánea. Podemos ir al revés, sí, pero para eso necesitamos agregar energía. Entonces, lo mismo, podemos transportar energía, podemos transportar calor, podemos transportar momentum o podemos transportar masa dentro de un organismo biológico. Para el transporte de masa o la transferencia de masa en los organismos biológicos tenemos principalmente dos principios, que son la convección y la difusión. La convección se produce, como dije en la clase anterior, porque hay un fluido en movimiento. Ese fluido puede ser líquido o gaseoso. Y este fluido que está en movimiento puede arrastrar a otra cosa y llevarlo en su movimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están cocinando, la mayoría de las casas, de las cocinas o los departamentos quizás tienen estos extractores, como estas cosas que van encima de la cocina, que uno lo prende y lo que hace es sacar el aire de la cocina, ¿cierto? Y con eso, si ustedes están cocinando algo que es muy hediondo, un olor muy fuerte, no sé, están haciendo cebolla, lo que sea, pescado, ustedes prenden el extractor y el extractor se va a llevar el aire que está en la cocina y va a arrastrar ese olor, ¿cierto? Se lo lleva por convección. Entonces, esa es una forma de transferir o de transportar ese olor. También puede ser que si ustedes no tienen el extractor van a abrir una ventana. Entonces, con una ventana abierta también va a haber por convección ese olor, ese gas, se va a mover de la pieza, o sea, de la cocina. Ahora, si abren dos ventanas, una en la cocina y quizás otra en la pieza o en el living, va a haber una corriente de aire. También va a haber convección que se va a llevar el olor. Ahora, si tienen todo cerrado, probablemente ese olor esté dentro de la cocina mucho más tiempo. De todas formas, a lo largo del tiempo, igual se va a ir ese olor porque hay una pequeña convección porque el aire no está aislado en su cocina, ¿cierto? Cuando hablamos de que encendíamos el extractor, ese es un tipo de convección que se llama convección forzada, ¿ya? Porque agregamos más energía al sistema para que haga la convección. Al igual que con la estufa, las estufas que tienen un ventilador, eso también es una convección forzada, porque agregamos otro componente que es el ventilador para que mueva el aire o el fluido de manera más rápida. Pero de todas maneras, la estufa, si no tiene un ventilador, por la diferencia de temperatura va a cambiar la densidad del aire que está alrededor de la estufa y también se va a producir un mecanismo de convección, ¿cierto? Y eso sería una convección natural. Hay otra manera de tener transporte que también es importante para los organismos biológicos y es la difusión. Y la difusión ocurre porque hay una diferencia de concentración y se produce un movimiento molecular. Hay moléculas que se mueven. Naturalmente, lo que va a pasar es que la materia va a viajar de un lugar más concentrado a uno menos concentrado, ¿cierto? Y volviendo a la convección tiende a mover mucha más masa en comparación con la difusión. Quizás la fusión no es tan eficiente.
Si vemos el ejemplo de acá, de esta copa, y ponemos una gotita de tinta, sino como, no un chorro como se le dice, sino que ponemos una gotita de tinta roja en el agua, a medida que pasa el tiempo, esa gotita se va a empezar a disolver y lentamente, y después de un buen rato, probablemente todo el agua va a estar rosada, ¿cierto? Entonces las partículas de la tinta se mueven de donde estaban más concentradas de la gotita hacia el resto del líquido, ¿cierto? Difundió. Ahora, si tomamos una cuchara y empezamos a revolver ese líquido, por convección también va a haber un transporte de masa y la tinta se va a mezclar mucho más rápido con el resto del líquido y va a estar rosado mucho más rápido, ¿cierto? Entonces ese es un ejemplo de cómo la convección es más rápida y en este caso si aplicamos la cuchara en una convección forzada, a que la difusión que también transporta masa pero es más lenta, ¿cierto? Ahora tenemos acá la ley de Fick, que es una ley súper importante para la difusión y establece que la velocidad de la transferencia de masa o el flujo sigue esta ecuación. En esta ecuación tenemos primero un coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión es propio del material que se difunde en el medio específico que se difunde. Porque no es lo mismo que se difunda la tinta en agua o que difunda en aceite o que difunda en alcohol. Y tampoco es lo mismo si la tinta está hecha en base a algo acuoso o algo oleoso, ¿cierto? Entonces depende tanto de lo que se va a difundir como del medio en el que se está difundiendo. El otro término de la ecuación es el área superficial que es perpendicular al flujo. Entonces si tenemos, por ejemplo, el flujo de la tinta que va hacia abajo, va en esta dirección, lo que nos importa es el área que es perpendicular a este flujo, ¿cierto? La que está así. Mientras mayor sea esta área, mayor va a ser la transferencia de masa, ¿cierto? Tiene más espacio para difundirse. Si es menor, va a ser menor también la transferencia. Y después, en esta ecuación, tenemos la diferencia de concentración. Si la diferencia de concentración es más grande, va a ser mayor la difusión, ¿ok? Entonces, en un principio, la tinta quizás va a difundir un poco más rápido que después de que lleva ya bastante tiempo esperando la gotita de difundirse al resto del líquido. Y también por otra parte, en el cociente de la ecuación tenemos la distancia. En el cociente, en el denominador tenemos la distancia, que eso sí, mientras más grande sea la distancia entre los focos de mayor y menor concentración, menor va a ser la transferencia. Y en cambio, si están más cercanos, mayor va a ser el flujo o la velocidad de transferencia entre estos dos puntos. Entonces, a mayor distancia tenemos menor velocidad de flujo o menor transferencia de masa. Y ahora, con estos mismos parámetros podemos definir una resistencia, que son básicamente estos mismos tres términos, pero al revés. La resistencia va a ser mayor cuando haya mayor distancia y va a ser menor cuando haya una mayor área superficial o cuando haya un mayor coeficiente de difusión, ¿cierto? Entonces la resistencia se va a oponer a la difusión de la masa o de lo que sea que estemos transportando por difusión. Y en general, el coeficiente de difusión es mayor en gases porque las partículas tienen más movimiento, ¿cierto? Están más separadas, y es menor en líquidos y casi nula en sólidos. En organismos biológicos tenemos algunos ejemplos que son muy interesantes sobre la difusión, como son las células epiteliales que recubren el intestino y organismos de este tipo que se llaman celenterados, como las medusas, por ejemplo. En el intestino tenemos el lumen, que es la parte interna del tubo del tracto gastrointestinal, en este caso del intestino, la parte de adentro, y lo que nosotros queremos hacer es que se transporte o se difundan nutrientes desde el lumen del intestino hacia afuera, o sea, hacia las células que están recubriendo este lumen, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos el intestino con más detalle, vemos que el intestino es rugoso, como vemos acá, tiene estas estructuras que van así plegadas, y en cada pliegue hay vellosidades,
como la que vemos acá, que están cubiertas por una capa de células, que a su vez tienen más vellosidades y entonces tenemos los pliegues. Esos pliegues tienen vellosidades. Cada una de estas vellosidades tiene otras vellosidades también, que también tienen células, y cada una de estas células tiene pequeñas microvellosidades en una de sus caras, como estos deditos así. Entonces cada una tiene esas microvellosidades. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? No sé, ¿les suena? ¿Se acuerdan de los ejemplos del gecko o de las patitas de la rana? Y con esto lo que hacemos, al igual que en esos ejemplos, es aumentar mucho la superficie de contacto. Entonces hay mucha área. Y si tenemos mucha área, el transporte por difusión va a ser mayor. ¿Verdad? Entonces, por eso, como dijimos antes, que a veces la difusión no es tan eficiente como la convección, pero si aumentamos el área, podemos hacer que la difusión sea más eficiente, que haya una mayor velocidad del transporte de masa. Y así como dato freak, que quizá ya lo han escuchado, si estimamos el área del intestino, el área total, es equivalente a el área de una cancha de fútbol. Así que es mucha área en un espacio pequeño. El otro caso interesante son los delenterados, como las medusas, que el transporte de sus nutrientes depende de la difusión. Estos organismos no tienen un sistema circulatorio y el problema, como dijimos, es que la difusión es limitada. No hay difusión en grandes distancias. Entonces, estos organismos lo que hicieron o evolucionaron de esta forma es que están formadas sus estructuras están formadas por capas muy delgaditas que tienen hasta 2 células de espesor solamente. Son muy delgaditas. Y son 2 células porque el oxígeno no puede fundir más allá de 100 micrones. Entonces, 2 células alcanzan a estar dentro de ese rango. Una célula en promedio debe medir entre 20 a 40 micrómetros. Así que con esas 2 células, quizás las de estas son un poquito más grandes, pero estamos dentro de ese rango de 100 micrómetros. Y el resto de su estructura es una especie de gelatina de polímeros y eso es lo que sustenta su forma. Pero no tiene un sistema circulatorio que distribuya el oxígeno alrededor de su organismo, sino que usan este sistema, el sistema de difusión a través de estas capas delgaditas de solo 2 células. Obviamente, tenemos que hablar del transporte de membrana o de los transportes que ocurren en las células a través de las membranas. Si la membrana fuera solo lípidos, solo fosfolípidos, muy pocas moléculas podrían atravesarla. Solamente podrían atravesar las moléculas apolares, algunos gases y quizás algunas moléculas pequeñas como el agua y el etanol. Entonces, solo muy pocas moléculas pueden traspasar la bicapa lipídica acá estamos hablando de que hay un gradiente de mayor concentración afuera, digamos, de la célula versus menor concentración adentro de la célula. Y hay algo que quiere entrar a la célula. Entonces, ciertas moléculas pueden pasar a través de la membrana, pero hay otras más grandes o con carga que no pueden pasar entre medio de los fosfolípidos. Y para eso, las células han evolucionado de cierta forma que tienen proteínas que están integradas en la membrana de las células y que permiten el traspaso de estas moléculas. Puede ser a través de canales o puede ser a través de proteínas transportadoras. Siempre en el caso que vayamos de mayor concentración a menor concentración, vamos a hablar que es un transporte pasivo, cuando es utilizando proteínas, ya sea como canales o proteínas transportadoras, y es pasivo o difusión simple y no requiere energía. En el caso que necesitemos mover una molécula hacia afuera de la célula, donde afuera hay mayor concentración, vamos a requerir energía y va a ocurrir a través de una proteína transportadora. ¿Ok? Entonces, los sistemas de difusión y los de convección trabajan en conjunto. Por ejemplo, en el transporte de oxígeno, nosotros respiramos, inspiramos aire, pasa el oxígeno a los pulmones, se llena nuestra cavidad y por difusión
o sea, bueno, pasa a los pulmones, a los alvéolos tienen los capilares que están así envolviendo o sea, los capilares están envolviendo los alvéolos, y ahí el oxígeno va a pasar por difusión, va a difundir desde los alvéolos a los capilares. Y los capilares sanguíneos, cuando está dentro el oxígeno, bueno, es atrapado por la hemoglobina, todo eso, no importa, pero la sangre se mueve en el torrente sanguíneo gracias a la convección, ¿cierto? Está el corazón bombeando y hace que la sangre se mueva. Y ese fluido, la sangre, va a arrastrar el oxígeno, ¿cierto? Y va a llegar hasta los capilares más pequeños en todo el organismo. Y cuando llega a esos capilares pequeños y alrededor de esos capilares no haya oxígeno, el oxígeno nuevamente va a difundir y ahora va a salir desde la sangre a través de los capilares y va a llegar a las células. Y esa sangre que quedó sin oxígeno va a seguir siendo bombeada por el corazón, va a volver al pulmón por este sistema de convección y ahí por el sistema de difusión se va a volver a cargar, digamos, a rellenar bueno, a cargar, va a pasar el oxígeno desde los alvéolos nuevamente hacia los capilares y hacia el torrente sanguíneo. Entonces tenemos este sistema en el cual participa la difusión y participa la convección. ¿Ok? Y también tenemos otro tipo de sistema que son las vesículas, que probablemente ustedes también lo vieron. Que las vesículas lo que hacen es una especie de bolsitas con las mismas membranas de las células o de los organelos membranosos. Hacen unas bolsitas y pueden captar harto material. Entonces, en vez de estar moviendo las moléculas o las partículas de una en una, hacen como un paquetito, digamos, y ahora lo que transportan es varias moléculas juntas al mismo tiempo. Y cuando llega a la membrana, por ejemplo, si va saliendo de la célula, llega a la membrana, se junta con la membrana y libera su contenido. Eso se llama exocitosis, algo que sale desde la célula hacia el exterior. Ahora también la célula puede captar algo desde el exterior hacia el interior de la célula haciendo este mismo tipo de bolsitas. En este caso la membrana lo que va a pasar es que está así recta la membrana y se invagina y hace esta bolsita y puede esta bolsita ahora viajar hacia adentro de la célula y llevar una gran cantidad de masa en un pequeño tiempo, si es que lo comparamos con la difusión de las moléculas uno a uno. Entonces, las redes de sistemas de transporte biológico mezclan sistemas, ¿cierto? Como vimos recién, usan tanto la convección, la difusión y otros sistemas más especializados como las vesículas, como endocitosis y exocitosis. Y también existen otros tipos. Y para ser eficientes, estos sistemas utilizan ramificaciones que son jerárquicas y que se distribuyen de forma estratégica en el organismo. Entonces, necesitamos que estas ramas lleguen a todo el organismo, ya sea en una persona o en una planta, y necesitamos que haya transporte dentro de ellas. Y para eso tenemos unas ramificaciones que son las principales, digamos, que son más grandes, que permiten más flujo, tienen más diámetro, y hacia el final vamos hacia ramificaciones que son más pequeñas, con menor diámetro, y que en general son de un diámetro constante. Las más pequeñas son siempre hasta cierto punto. No es que vaya cada vez más chica, más chica, más chica, más chica. No, es finito. Llega hasta cierto punto que permite que haya una difusión, porque probablemente si vamos disminuyendo mucho el diámetro, ya no sería eficiente el sistema. Entonces se llega hasta un tamaño fijo. Y ese tamaño fijo permite que haya intercambio entre esos capilares y las células que están alrededor, que haya difusión de los gases o de los nutrientes. Y todo esto no está hecho así, evolucionó de esta forma para minimizar la cantidad de energía necesaria para transportar la materia en esta red de transporte dentro de un organismo. Un ejemplo de esto, como un ejemplo biomimético, que podría haber sido una muy buena idea, pero no lo fue, es el Transantiago. El Transantiago se basaba en un principio más o menos similar, en que habían buses troncales, que eran los que andaban por las calles más grandes de Santiago. Eran buses más grandes, y estos troncales, o sea, ya estos troncales llegaban otros buses que eran más chiquititos, otras ramificaciones, que esas ramificaciones llegaban a distintos puntos de Santiago, que no solamente se movían por los ejes principales, sino que deberían haber llegado a todas partes de Santiago. El problema del Transantiago
a pesar de que suena como una buena idea, era que no habían suficientes buses troncales para recibir todo el flujo que llegaba de los buses más pequeños, y tampoco habían buses pequeños suficientes para que llegaran a todos lados. Entonces, por eso decía que quizá era una buena idea, pero la implementación no fue tan buena. Pero seguía básicamente este mismo principio. Y por último, nos queda revisar más en detalle la convección. Cuando hablamos de transporte de fluidos por convección, la fuerza motriz, lo que genera la acción, es la presión. Hay un punto de mayor presión y un punto de menor presión, y el fluido viaja de mayor a menor presión. En este caso, la inercia es la viscosidad, que la viscosidad es cuánto se resiste un fluido a ser deformado. Entonces tenemos fluidos que son más viscosos que otros, y esto no tiene que confundirlo con la densidad, ¿ok? Un clásico ejemplo es que el aceite es más viscoso que el agua, ¿cierto? Es como más pegajoso, no sé, pero el aceite flota sobre el agua porque es menos denso, ¿cierto? Entonces no confundir densidad con viscosidad. En la convección de fluidos, la fuerza motriz es la diferencia de presión, ¿cierto? Que puede ser causada por un desnivel, porque hay un estanque que tiene más agua y otro que tiene menos agua, ¿cierto? Y entonces, claro, la diferencia de presión causa que haya un movimiento de un fluido, y ese fluido va a pasar de mayor presión a menor presión, y lo que se va a oponer a que esto comience va a ser la viscosidad de este fluido. La viscosidad depende de la temperatura. En este gráfico vemos que a mayor temperatura hay menor viscosidad. ¿Okay? Entonces acá podemos pensar que mayor temperatura, menor viscosidad. Tendríamos que pensar que esto está a mayor temperatura porque se ve menos viscoso, ¿cierto? Esto en un ejemplo práctico lo vemos cuando ponen aceite en un sartén. Al principio, si el sartén está frío, el aceite también va a estar más frío, y vemos que cuesta moverlo. Uno echa una gotita de aceite y lo mueve así por el sartén y no se esparce mucho. Pero a medida que eso se empieza a calentar, el aceite se vuelve menos viscoso y se mueve mucho más fácil a través del sartén. ¿Ok? Entonces acá también en este GIF lo que vemos es que hay un fluido que es mucho más viscoso, este naranjo, que no se esparce tanto, ¿cierto? Como sería el aceite en el sartén frío, y acá en cambio sería el aceite en el sartén caliente, que es mucho más fácil de esparcir porque es menos viscoso. Otra cosa que afecta la viscosidad del fluido depende de las sustancias que estén disueltas en ese fluido. Por ejemplo, si las moléculas son más redonditas, son más como esferas, los fluidos tienden a ser menos viscosos. Y cuando los fluidos tienen muchas partículas que tienen forma de hebras, que son así más largas, estas hebras tienden a enredarse y a hacerlos más viscosos. ¿Ok? Estas hebras pueden ser algunos polímeros. Podemos pensar, pensemos por ejemplo que el azúcar, la glucosa. Pensemos la glucosa como una molécula, una esfera redondita. Entonces, si nosotros agregamos glucosa al agua, aún no mucha, una concentración considerable, normal, no sé, 2-3 cucharadas en una taza, el agua se mantiene más o menos a la misma viscosidad. Ahora, si ustedes agregan almidón, que son las mismas 2 o 3 cucharadas de almidón en esa agua, que el almidón es básicamente glucosa, pero que está unida una con otra en forma de un polímero, que son estas hebras alargadas, el agua se va a poner mucho más viscosa, ¿cierto? Porque tienden a enredarse estos polímeros y estas moléculas largas de almidón. Entonces, eso es lo mismo que vemos en este gráfico. También hay otros factores que afectan la viscosidad del fluido, y eso también depende de qué tipo de fluido estemos hablando. El agua es como nuestro fluido por excelencia, el que más conocemos, y el agua es un fluido del tipo newtoniano. No, me cuesta mucho decir esta palabra. Newtoniano, que quiere decir que su viscosidad es constante o no depende del esfuerzo de corte. ¿Y qué es el esfuerzo de corte? Es básicamente la aceleración a la cual está sometido un fluido. Si revolvemos el agua muy rápido o muy lento, la viscosidad del agua no va a cambiar. En cambio, hay otros fluidos que pueden aumentar
o pueden disminuir su viscosidad de acuerdo al esfuerzo de corte. Y esos son los fluidos no newtonianos. Acá les dejo dos videos que si cuando descarguen la PPT pueden ver ejemplos de fluidos no newtonianos. El clásico ejemplo es como agua con maicena, y hacen unas piscinas grandes de agua con maicena y la gente puede pasar corriendo sobre esta piscina porque al acelerar, al que se mueve tan rápido esto, las partículas se ordenan de cierta forma, se hacen como estas mallas que decíamos, y se vuelve mucho más viscoso ese fluido. O también de poner agua con maicena sobre un parlante y también se empieza a ver como al vibrar mucho, muy fuerte, muy rápido, se hace más viscoso el fluido. Ahí ustedes lo ven después. Acá también tenemos hartos ejemplos y definiciones. Esto no tienen que aprendérselo, solamente para que lo lean. Algunos ejemplos que ustedes conocen es como el ketchup, el yogurt, la pasta de dientes, que son fluidos que disminuyen su viscosidad con el aumento del esfuerzo de corte, o sea que disminuyen su viscosidad cuando los agitan, cuando los mueven, y otros que la aumentan, como el agua con maicena, que les decía recién, y bueno, eso. Entonces, el ketchup, el yogur y la pasta de dientes disminuyen su viscosidad con el aumento de la agitación, con el aumento del esfuerzo de corte, y agua con maicena o con almidón lo aumenta. Y vamos a ver también la sangre, que la sangre es un fluido no newtoniano, y pasan cosas interesantes. Cuando aumenta el esfuerzo de corte, hacia acá en este eje, o sea, estamos hablando de la aceleración del flujo sanguíneo, la viscosidad disminuye. Y esto ocurre porque las partículas que componen el fluido cambian su forma. Como vemos en estas imágenes, los glóbulos rojos, al aumentar el esfuerzo de corte, lo que hacen es como que se ordenan, se ponen como unos encima del otro, y además se alargan. Entonces esto hace que el flujo pueda pasar como más fácil a través de estos glóbulos rojos que están ordenados y que están, digamos, alineados con el flujo del fluido. Y esto nos sirve para que el corazón no tenga que hacer tanta fuerza para bombear la sangre cuando está muy viscosa. Acá tenemos otros ejemplos de los fluidos no newtonianos, en los cuales la viscosidad disminuye al aumentar la aceleración. ¿Y qué quiere decir esto? Es que estos fluidos se mueven mejor o fluyen mejor cuando ya están en movimiento. O sea que cuesta ponerlos en movimiento al principio, pero después es fácil mantenerlos. Como estos estanques que están aquí, que es una pulpa de papel, que es muy difícil echarlos a andar, es muy difícil ponerlos en movimiento, pero una vez que ya están en movimiento no es tan difícil mantenerlos. Por lo tanto, estos tanques siempre se mantienen agitados porque se gasta menos energía de esa forma. Y también pasa con el ketchup, que el ketchup, no sé si les ha pasado que ustedes hacen como con la botella y no sale el ketchup. Y de repente sale todo de una. Y eso es también porque cambia su viscosidad. Entonces lo mejor del ketchup es como agitarlo un poquito con el envase un poco inclinado y después y así va a salir de mejor manera y no con un chorro que explota. Y por último, acá tenemos un ejemplo práctico para que ustedes lo piensen, lo desarrollen y lo conversemos en el horario de consultas. Acá tenemos una ecuación para la presión sanguínea, que se presenta con 128 partido pi, que esto es un número escalar, por el largo del vaso sanguíneo, por la viscosidad de la sangre y por el volumen del flujo del fluido que se transporta, que en este caso es la sangre, partido por el diámetro del vaso sanguíneo elevado a 4. Entonces, en base a esta ecuación, ¿por qué una persona deshidratada tiene más riesgo de sufrir un ataque, sufrir un accidente circulatorio que una persona con niveles normales de hidratación? ¿O por qué una persona con depósitos de colesterol y lípidos en las arterias, que se llaman ateromas, tiene más riesgo de sufrir un accidente circulatorio? O la otra pregunta, ¿cuál riesgo es más grande? ¿La deshidratación o los depósitos de ateroma? Entonces, ustedes mirando esta ecuación, conociendo los parámetros, tienen que responder a estas preguntas. ¿Y cómo enfocar estas preguntas? Ustedes tienen que pensar, la deshidratación, ¿cuál de estas variables va a cambiar? Y entonces,
En base a cómo cambia esa variable, ustedes pueden decir si va a aumentar o va a disminuir la presión. Entonces, eso se los dejo como tarea para que lo revisen y lo conversemos el lunes. Que estén súper bien, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Adiós.